Vamos a iniciar el último bloque de la mañana, que es el dedicado a las neurociencias. Vamos a empezar con Cajal y la medicina, de la mano de Antonio Campos Muñoz, que es académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina de España, donde ocupa el sillón de histología que ocupó en su día don Santiago Ramón y Cajal, vicepresidente de la institución, además. Gracias. Sí. Quiero empezar en primer lugar agradeciendo a don José Atzerías y a todo el comité organizador la invitación para estar aquí. Y quiero felicitar a la ciudad de Salamanca y a todos sus organismos por haber unido algo que parece obvio. La sabiduría está unida a esta ciudad y a esta universidad, y unirlo a un sabio como don Santiago Ramón y Cajal es algo que parece lógico. Pero a veces las cosas lógicas no se hacen. Afortunadamente lo han hecho. Enhorabuena. Me piden hablar de la medicina y de Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal tiene con la medicina la siguiente relación de actividades. Fue estudiante de medicina, fue médico militar, fue luego médico, docente e investigador en una facultad de medicina y en un instituto de investigación. Y finalmente también fue académico de la Real Academia Nacional de Medicina. Es importante comprobar cómo desde que es estudiante de medicina mantiene una serie de criterios y de ideas que, incubándolas en ese periodo, va a proyectar al resto de su vida. Y además es muy fácil saber qué es lo que piensa Cajal, porque, como se ha comentado aquí, él lo transcribe en sus, evidentemente, en sus libros, en sus textos, en sus memorias. Él, siendo estudiante de medicina, demuestra y afirma que tiene independencia de criterio. Uno de los ejemplos es cuando, por ejemplo, rebate a el que era decano de su facultad, don Genaro Casas, la teoría que estaba desarrollando sobre la inflamación. Dice que no es el vitalismo, que no es esa fuerza vital que lo explica todo, sino la racionalidad que explica Rudolf Virchow en su libro de patología celular. Es además una persona, por tanto, que, repito, es capaz de decir y manifestar lo que cree que es, basado en un criterio que está muy enraizado con lo que es el pensamiento de su tiempo, el positivismo. Pero es además una persona que en ese periodo de estudiante de medicina va a tener, al leer los libros que tiene que estudiar, va a comprobar cómo en él no aparecen autores españoles. Él nos lo dice, sintió como una cierta vergüenza, un sentimiento de decadencia científica. Y fíjense qué frase escribe, qué frase dice. España debe tener científicos y yo seré uno de ellos. A mí me parece que esto es una fuerza, tiene una determinación en la voluntad de lo que un ser humano quiere ser, que es fundamental. Y eso es importante ahora que hay aquí tantas personas jóvenes sentadas en este auditorio. Y hace una tercera cosa, independientemente de que pueda discutir con los profesores más, menos, independientemente de todo ello, cosa que hay que imaginarse la época para poderlo hacer, él tiene siempre un reconocimiento hacia sus profesores, porque dice, ellos sembraron en mí siempre cosas útiles. A veces aprender cómo no ser un profesor puede ser útil, como yo le digo muchas veces a algunos de mis alumnos, pero lo importante es eso. Como médico militar, ya se ha explicado aquí antes, se comentó cómo incluso se enfrentó por la gestión que se llevaba en los propios frentes de batalla, donde él era el médico y tenía responsabilidad de 200 camas y atendía a los pacientes. Él mismo se contagió de paludismo, pero como eso se va a hablar posteriormente, no voy a hacer comentarios sobre ello. Sobre su labor como docente e investigador, quiero decir que él
su dedicación fundamental, su dedicación esencial, lo que es el eje de su actividad investigadora, es una ciencia emergente entonces que él va a contribuir a potenciar y desarrollar, la histología. Es decir, la estructura de las células y los tejidos que componen el cuerpo humano. Y esa estructura es lo que va a dar toda su proyección y aplicación a la medicina. Él va a ser un profesor de lo que hoy llamamos ciencias básicas, pero es que sin las ciencias básicas no hay ciencia médica. No hay ciencia clínica, no hay aplicación ni proyección del clínico para curar, hay que sustentarlo en el conocimiento científico. Y la aportación de la estructura microscópica del cuerpo humano, especialmente en el sistema nervioso, lo aporta Santiago Ramón y Cajal. Eso va a permitir el desarrollo de la fisiología, el desarrollo de la histopatología con las lesiones, y eso es lo que va a hacer también y va a proyectar en sus discípulos, donde sus grandes discípulos, don Pío del Río Ortega, don Fernando de Castro, don Jorge Tello, van a proyectar lo que es la medicina en los tiempos más recientes. Don Pío del Río Ortega estudiará células y hará la primera clasificación de los tumores del sistema nervioso. El profesor Fernando de Castro describirá los primeros quimiorreceptores con las consecuencias que ello va a tener en la medicina. Y Jorge Tello, hay que rescatarle su carácter pionero en la construcción de los primeros tejidos artificiales, lo que hoy es el desarrollo de la moderna histología, la ingeniería de tejidos. Y él construye los primeros tejidos artificiales con Cajal. Así podíamos seguir. Mirad, quiero deciros dos cosas para terminar. En primer lugar, la medicina, dice don Pedro Laín, y el médico, es un posibilitador de esperanzas. El médico y la medicina lo que hacen es dar esperanzas a una persona enferma. Bien, pues es la investigación científica la que hace posible esa esperanza. Y eso es lo que hizo Cajal y toda la Escuela Española de Histología. A aportar a la medicina esa esperanza de conocimiento con la que podían explicarse los problemas médicos. Y luego decirles una cosa más para finalizar. Desde el principio, Cajal soñó muchas de las cosas que logró, las soñó. Y yo quiero decirles que no hay ninguna realidad que antes no haya sido un sueño. Hoy volamos en aviones porque alguien soñó que podíamos volar. Y hoy, y Cajal consiguió muchas cosas, hizo realidad mucho de su sueño. Primero, porque la soñó. Y eso es el mensaje que yo quiero decirle y enviarle a todos los jóvenes que hoy aquí nos honran también con su presencia. Muchas gracias.